Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura continúan Hechos de los Apóstoles, como siempre, todo el tiempo pascual. Y habíamos visto esa visión en la que Pablo ve a ese macedonio que le pide en la visión que pase a Macedonia, que predique en Macedonia. Y así lo hace Pablo, y vemos hoy cómo salen de Asia Menor, cómo entran en lo que es Macedonia que es hoy norte de Grecia, en aquellos tiempos una colonia romana. Y junto a la ciudad van a un lugar que piensan que hay un lugar de oración fuera de la ciudad. En realidad se encuentran unas cuantas mujeres que hablan entre ellas y empiezan a predicar. Una se convierte, Lidia, y vienen los primeros bautizos en Europa, que nos consten que se hayan bautizado en Europa, que es Lidia con toda su familia. Es muy posible que hubiera habido bautizos anteriores, sobre todo en Roma. Ya se nos decía en Pentecostés, se nos dirá dentro de 2 semanas, que algunos de los primeros bautizados eran precisamente gente que venía en peregrinación anual de la Pascua desde Roma. Eso quiere decir que en Roma enseguida hubieron, aunque fueran pocos, unas primerísimas comunidades cristianas. Pues aquí son los primeros oficialmente, al menos, bautizados en el territorio europeo. Esta una judía que vendía púrpura, púrpura sobre todo para los vestidos caros. Bueno, si estáis convencidos de que creo en el Señor, dice, venid y hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Pues ahí está esa primera evangelización europea por medio de una mujer, por medio de cosas pequeñas. De todas las mujeres que estaban allí hablando, solo una se convierte, ella y su familia. La Iglesia empieza de forma muy pequeña, como una semilla, y después va creciendo. Ahí están todas las parábolas del Evangelio. Mientras que el Evangelio de hoy es primero anuncio del Espíritu Santo, cuando vendrá el Paráclito. En 2 semanas celebramos Pentecostés, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonio. Aquí es lo que clásicamente se dice, ¿no?, que es el don del Espíritu Santo, la confirmación, la que nos hace testigos de Cristo y nos da fuerza para ser testigos y dar ese hablar de Cristo y la posibilidad, sabiendo que muchos no creerán de nuestro testimonio, que ya lo sabemos, como a Pablo. La mayoría no le creía. Fueron pocos, pero esos pocos empezaron labor importante en las iglesias donde estaban. Pero después hace una advertencia el mismo Jesús, y es la advertencia de la persecución. Los cristianos serán perseguidos, y serán perseguidos a veces por ignorancia de otros, normalmente por una gran maldad. Incluso habrá quien pensará que dará gloria a Dios matando a los cristianos. Eso lo hemos visto tantas y tantas veces en tantos martirios. Era curioso verlo incluso
en los momentos más difíciles de las persecuciones religiosas del siglo XX, cómo era un acto de justicia ante Dios matar a los curas. Eso lo publicaban así, era un acto de justicia ante Dios, se hacía por Dios, porque los curas y esos cristianos que se hacen pasar por cristianos pero son falsos cristianos, decían ellos, lo que han hecho es traicionar a Dios, así que por justicia han de ser ejecutados. Ese es el cumplimiento de este Evangelio, que nos dice aquí, pensarán que dan gloria a Dios. Ya sabemos muy bien que era toda una gran mentira lo que decían, pero era su justificación a un pueblo que todavía tenía algo de cristiano y que se hubiera escandalizado de la muerte de los curas, pues así se lo justificaban al pueblo. Así, claro, eran malos, muy malos. Para nosotros hemos de ser conscientes de que el diablo actúa así. El diablo siempre hará creer a los malos, entre comillas, que ellos son los buenos. Y de los buenos siempre se hablará que son malos. Basta ver la biografía de cualquier santo. Ya no hablemos de San Antonio María Claret, el gran calumniado del siglo XIX, pero donde las calumnias y los actos de intentar matarlo por hacer justicia ante Dios, eso que dice hoy el Evangelio ha sido clásico en muchísimos sitios. Los buenos pasan por malos, los malos pasan por buenos. Es en el fondo la acción diabólica, pasar el bien al mal y el mal al bien. El mal pasa a ser de culto y el bien despreciado. Lo vemos tanto en nuestra sociedad que ya estamos más que acostumbrados. Pero es bueno que el Evangelio nos advierta, eso es lo que pasará, eso es lo que pasa. El cristiano está advertido, lo digo para que no os escandalicéis, dice Jesús. Pues no nos escandalizamos. Sabemos que lo único importante es ser fieles a Él, seguirlo a Él. Y a partir de allí, todos los que se conviertan al amor de Dios, bienvenidos sean. Y cuantos más entren en el reino de los cielos, mejor para cada uno de nosotros y para ellos.